Tengo el placer de anunciar que hemos creado una tienda del canal donde puedes comprar camisetas y otros productos oficiales y que puedes visitar en el enlace que dejaré en la descripción. Hola, soy Carolinus. Hoy quisiera hablarles a ustedes de un tema bien polémico, uno de esos temas que causan ampolla y pudiera de pronto dramatizar alguno que otro engrama político, religioso en algunos de ustedes. Hablemos de los crímenes de la Iglesia Católica. Los crímenes de la Iglesia Católica a través de la historia. Uno de los temas que más ha causado polémica, grandes interrogantes y múltiples versiones es el origen de las religiones y las iglesias como instituciones jerárquicas que se han caracterizado por una serie de marcados aciertos como errores, pero que también han dejado una estela de malas recordaciones, durísimas críticas y divisiones que aún hoy en día son tenidas en cuenta por algunas organizaciones e individuos que se niegan a pertenecer a dichas instituciones religiosas, precisamente por su jerarquía, organización interna, por las prácticas y ritos que se consideran atávicas, ya que consideran que éstas impiden el paso a la normal evolución de la ciencia, así como también a la llegada de nuevas propuestas por ser actividades muy conservadoras que oprimen, de paso, la libre expresión basadas en las decisiones del ser humano. A pesar de ello, hay religiones muy importantes que han recuperado sus espacios de credibilidad y sostenimiento histórico de manera importante y por demás admirable, a pesar de los cruentos castigos a que fueron sometidas algunas generaciones de hombres y mujeres por muchos años y que quedaron registradas en los anales de la historia del ser humano. La Iglesia Católica es una de las iglesias cristianas más poderosas e importantes de todos los siglos, así como también es considerada como la más numerosa en fieles. Está organizada por 24 iglesias, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales, cuya interacción está en perfecta armonía con el Papa, quien es el máximo jerarca de esta organización religiosa. Se calcula que su número de fieles alcanza los 1.329 millones alrededor del mundo. Uno de sus fuertes argumentos que da su sostenibilidad, permanencia y credibilidad es que es la única iglesia fundada por Cristo, quien encomendó al apóstol Pedro para su gobernabilidad y difusión junto con los demás apóstoles. Por lo tanto, Pedro fue el primer papa que tuvo la Iglesia Católica y que ha dado paso a una larga sucesión de papas y dignatarios que distinguen la jerarquía del catolicismo. A la cabeza de esta importante organización religiosa está el llamado obispo de Roma, el Papa, quien es considerado como el sucesor de Pedro Apóstol, reconocido como el primer papa de la Iglesia Católica. Por todo lo anterior, esta iglesia se toma a sí misma como sacramento y como instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Francisco es hoy en día el Papa número 266 y que dirige la Santa Sede, ubicada en Roma, conocida como la Ciudad Eterna. La Santa Sede se encarga de ser el eje ante las sedes episcopales y se considera como el gobierno central ante los organismos internacionales y planetarios, como una entidad soberana. El nombre de católico o catolicismo se utiliza para referirse a la Iglesia Universal desde principios del siglo II, donde en las cartas de Ignacio de Antioquía, quien según Juan Crisóstomo habría sido ordenado por el mismo Pedro Apóstol. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, el obispo de Roma intervino de manera importante en las comunidades con el ánimo de resolver conflictos y evitar discusiones que pudieran llevar a situaciones difíciles para un manejo posterior exitoso. Ejemplo de sabiduría fueron los papas Clemente I, Calixto I y Víctor I. En estos 3 primeros siglos se dieron fuertes e importantes organizaciones en Antioquía, con jurisdicción sobre Siria, y posteriormente en Asia Menor y Grecia.
Alejandría de la jurisdicción de Egipto y Roma de la jurisdicción de Occidente. Más tarde, los obispos de Constantinopla y Jerusalén se añadieron los patriarcas por razones administrativas. En el año 325, en el primer concilio de Nicea, consideró el obispo de Roma como el primus, primero entre los más connotados patriarcas, considerándose así con el título de primus inter pares, que en latín significa primero entre iguales, y que por lo tanto este poseía una autoridad especial en virtud de su relación con San Pedro, que había muerto y fue sepultado en dicha ciudad. Después de todo este proceso organizacional desde el punto de vista administrativo que cubrió buena parte de la geografía de entonces, se dieron importantes posicionamientos de poder durante los primeros 280 años de la historia cristiana, puesto que la cristiandad fue altamente perseguida al punto de ser prohibida por el Imperio Romano, lo cual propició un acoso cruento a los cristianos. Esto dio paso a la conversión del emperador romano Constantino, puesto que legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Poco después, Constantino convocó al Concilio de Nicea, en su afán de unificar la cristiandad. Esta fue una óptica maestra, ya que él vio al cristianismo como una religión que podía unificar el Imperio Romano, dado que éste daba los primeros comienzos de su fragmentación y total división. Constantino no solo visionó este criterio, sino que se negó totalmente a basar su política unificadora solo en la fe cristiana, sino que también continuó con sus muchas prácticas y creencias paganas. De esta manera, promovió una interesante mezcla de real cristianismo con el paganismo romano. Es en este punto histórico, cuando se ve el origen de la Iglesia Católica como un trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas, puesto que en lugar de profesar el Evangelio y convertir a los paganos, es decir, en católicos, la Iglesia Católica cristianizó las iglesias paganas y paganizó el cristianismo. También es aquí, en esta coyuntura, donde vemos crecer a través de todos los siglos todo el poderío de la Iglesia Católica, hasta llegar a los más profundos y terribles abusos de poder con la llamada Santa Inquisición, que nos recuerda los más crueles actos y crímenes que han quedado consignados como absurdos y dantescos recuerdos en los libros de la historia de la religión católica, y como referente nefasto para una época que marcó la triste y terrorífica manera de imponer la fuerza y el poder de los más altos jerarcas. En esta etapa de la historia del catolicismo queda consignada que esta religión tan poderosa e importante guarda terribles acontecimientos nada santos, los cuales arropan torturas, violaciones, asesinatos, corrupción y sangre, todo ello en el nombre de Dios. La Iglesia Católica guardó entre los muros de sus palacios, donde la Inquisición ejecutaba masacres, y que a pesar de ello, esta institución nunca fue juzgada con el rigor merecido. La palabra Inquisición se refiere a la unión de varias instituciones dedicadas a suprimir la herejía que anidaba en la Iglesia. La llamada Inquisición medieval fue la que dio origen a todas las demás corrientes inquisidoras. Fue fundada en 1184 al sur de Francia con el ánimo de combatir la herejía causada entre los cátaros. Fue extendida en España con el apoyo total de la monarquía de ese país y bajo el nombre de Inquisición Española, y más adelante se posicionó en América. La máxima pena para la herejía era la excomunión, pero cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes comienzan a considerarse enemigos del Estado. De hecho, San Agustín aprobó con ciertas reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general rechazaba en ese momento los castigos físicos. Muchos han sido los crímenes perpetrados durante la Inquisición por parte de la Iglesia Católica. La quema de libros dio los primeros indicios para el ocultamiento de muchas verdades y mentiras generadas al interior de esta organización religiosa y poderosa. Las famosas listas negras, que eran el compendio de los títulos de los libros prohibidos, el subyugamiento y denigración de la mujer,
el genocidio a pueblos prehispánicos en nombre de la religión, el encubrimiento de la pederastia, abuso sexual y asesinatos ocultos que solo se han conocido en los últimos años. Uno de los que argumentaron la herejía y la tortura física por medio de aparatos de tortura que solo una mente enferma puede concebir fue Agustín de Tagaste, el cual quemaba a los herejes no sin antes darle torturas de manera cruel y lenta. La historia también registra que el 17 de febrero de 1601, en una plaza romana, se vio como Giordano Bruno, desnudo y atado a un madero con la lengua aferrada a una prensa de madera para impedir que hablara, fue quemado vivo, al igual que sus trabajos de investigación. Por su parte, Galileo Galilei, condenado como hereje por la Santa Inquisición, fue torturado y sometido a terribles vejámenes por sus teorías científicas, que al final resultaron totalmente ciertas y aprobadas por los científicos más estudiados. Son muchísimos los crímenes que la Iglesia Católica ha cometido en el nombre de Dios y en virtud de las ansias de poder. La ambición indiscriminada y la necesidad de pertenecer a los círculos más estrictos y exigentes de la política, la economía y el poder alrededor del planeta. Surgen con las historias muchos interrogantes que jamás podremos resolver. Sin embargo, también es un hecho que la Iglesia Católica, en virtud de mantener hoy en día la verdadera esencia de Cristo, y como San Pedro a la cabeza, ha recogido en parte la triste historia que ha escrito. Se mantienen así la fe, el mensaje de Jesús y todas las maneras posibles de amor al prójimo, tratando de minimizar en algo la terrible estela de dolor y pecado que dejó en la historia del hombre y su búsqueda de la espiritualidad y religiosidad. Son muchas las malas situaciones que la humanidad ha tenido que enfrentar a través de la historia y de todos esos procesos que han seguido para la humanización de la sociedad, en pro de su espiritualidad y su salvación. Los crímenes de las religiones aún permanecen en la impunidad y quizá permanezcan así durante muchos siglos y muchos años. De todas maneras, siempre habrá una voz acá en el Mensajero Solitario, a través de mí, Carolinus, para tratar de salvar en algo el poco de verdad que aún queda en el aire. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema de interés para todos ustedes. Adiós.